Hola, soy Mario Bernier, creador del protocolo Bernier contra el cáncer, y en esta ocasión voy a tratar de ser un poco más breve y más conciso en lo que voy a enseñarte. El tema de hoy es por qué la cirugía, por qué la quimio y por qué la radio jamás podrán de forma efectiva combatir el cáncer. Y en muchos casos va a ser contraproducente y hacer que la patología en muchos de los casos sea irreversible. Ponga atención a esto que te voy a decir. Trata de captarlo, trata de tener mucha atención. Esto jamás lo vas a escuchar por un médico, esto jamás lo dice el establecimiento. Esto, lo que voy a revelar aquí realmente es algo que a primera vez que se dice de forma concreta en el mundo, es algo que es resultado de nuestro centro de investigación. Así que es muy importante lo que vamos a revelar aquí hoy. Primariamente hay que saber qué es el cáncer para poder definir un tratamiento, o sea, para poder hacer una estrategia de tratamiento correcta, que es lo que hemos hecho nosotros con el protocolo Bernier. Tenemos que definir de forma correcta qué es la patología, por qué se produce la patología. La cirugía, la quimio, la radio, al no obedecer a lo que realmente es el cáncer, lo que estamos haciendo, en vez de ayudar al paciente, lo vamos es precisamente a desmejorar como tal. Esto no lo va a escuchar en ninguna otra parte, porque esto es una conclusión de más de 15 años de investigación que estoy revelando hoy. Esto suena un poco prepotente, pero nosotros, el protocolo Bernier contra el cáncer, sabemos precisamente qué es el cáncer y sabemos tratarlo, podemos tratarlo. Entonces, mira, vamos a hacer un pequeño dibujo para que tú entiendas de una manera breve qué es lo que es el cáncer y por qué es contraproducente cirugía, quimio y radio. Vamos a pintar aquí, yo no soy muy bueno pintando, pero esto, imagínate que esto es un hueso. En este hueso, los huesos largos, la médula. Vamos a pintar aquí una especie de tejido. Los tejidos están compuestos por células. Estas son células de cualquier órgano del cuerpo. Aquí tenemos la médula ósea, que está dentro de los huesos largos. Médula ósea blanca. Está la médula ósea roja, igual no vamos a distinguir en este momento uno o lo otro, porque la idea es hacer una explicación sencilla. ¿El cáncer qué es? El cáncer es básicamente un daño que se produce. ¿Qué es? Esto es un tejido. El tejido está compuesto por células, estas son células. El conjunto de estas células es lo que es el tejido. Tejido que puede ser en cualquier órgano. Por algún motivo se genera un daño. Vamos a suponer que se genera un daño en el tejido. Esta parte del tejido se daña. Puede haber sido una bacteria en el tejido. Produce lo que se conoce como daño tisular. Simplemente un daño en el tejido. Entonces, al producirse un daño en el tejido, en cualquier parte o cualquier órgano que tenga la capacidad de regenerarse, o sea, precisamente son tejidos que tienen la capacidad de regenerarse. Ante el daño tisular se genera un proceso que es un proceso que es inflamatorio, se genera inflamación. Esta inflamación lo que busca precisamente es reparar el tejido dañado, busca hacer una regeneración de este tejido dañado. ¿Qué es? Una herida, se formó una herida acá, se generó un daño en el tejido y el sistema inmune, vamos a poner acá el sistema inmune, que busca precisamente regenerar este tejido. Un proceso donde se debe reparar y volver a comienza a proliferar, pero se genera una pérdida de lo que es la regulación de esta proliferación. Aquí lo que se genera es una proliferación. Se da, y voy a explicar ahorita por qué, una proliferación descontrolada donde la regeneración de este tejido comienza a producir células, y comienza el tejido a crecer. Pero estas células tienen una forma anaplásica, sin forma,
un tejido indiferenciado. Entonces, básicamente esto, lo que se comienza a formar aquí, es lo que se conoce como tumor. Se forma este tejido proliferativo, un tumor que comienza a seguir creciendo, o sea, porque esto nunca deja de proliferar, porque se genera la muerte del paciente, porque el tejido este que comienza a proliferar, que ha perdido el control de lo que es la regeneración de ese tejido, comienza a invadir otros órganos y aquí comienza a dañar otros órganos. Entonces, eso es en sí el fenómeno que ocurre, es el fenómeno proliferativo, lo que tiene que ver precisamente con la producción de lo que es el tumor. Se apaga el proceso de defensa autoinmune, en donde el sistema inmune no va a atacar. Esto viene siendo la lesión, la neoplasia, no va a atacar. ¿Por qué? Porque para el sistema inmune esta proliferación es como un tejido, una regeneración. Ahora, ¿por qué sucede eso? Es la pregunta del millón. Lo que sucede es lo siguiente: nosotros tenemos en la médula ósea lo que se conoce como un reservorios. ¿Reservorio de qué? De virus. Y primera afirmación: todo cáncer es viral. O sea, no hay cáncer que no sea por genes virales, y es la primera aportación que hacemos del por qué la cirugía, ni la quimio ni la radio van a funcionar. ¿Por qué? Porque estos virus, o el reservorio de virus, están acá, están en la médula, precisamente, están escondidos en la médula. Se han hecho estudios donde se le han encontrado a la mayoría de las personas dentro de un corte a nivel de cadáveres, y han encontrado que estos virus están dentro de la médula ósea. Estos virus tienen la capacidad de viajar o de invadir e infectar lo que se conoce como las células madres mesenquimales. Ponga atención muy bien a esto que te voy a explicar. Se activan cuando se genera el daño en el tejido. Se genera lo que se conoce precisamente, como dije aquí, daño tisular. Daño tisular, simplemente daño de un tejido. Al activar esas células madres mesenquimales, literalmente acuden para reparar este tejido. Pero como estas células madres mesenquimales se producen en la médula ósea, y la médula ósea tiene literalmente un reservorio de virus, nosotros hemos identificado ciertos virus específicos que no son reconocidos actualmente como oncogénicos, que tienen la capacidad precisamente de afectar o infectar a estas células madres mesenquimales. Estas células madres mesenquimales, ¿qué sucede? Tienen una característica especial de ser pluripotenciales, tienen la característica de convertirse en cualquier tipo de célula, y al convertirse en cualquier tipo de célula tienen la capacidad y están asociadas precisamente con lo que tiene que ver con la regeneración celular, con la regeneración de los tejidos y todo lo que tiene que ver con la reparación de las heridas. Estas células madres mesenquimales están infectadas del virus que literalmente le genera este descontrol precisamente en lo que tiene que ver con la proliferación. Hay unas citoquinas que se expresan, que las expresan las células madres mesenquimales, y se van a expresar. Esas citoquinas van a hacer que se pierda el control en lo que tiene que ver precisamente con la proliferación. Entonces el virus hace que se pierda el control de la proliferación, y el problema del virus es que el virus está en la médula ósea, como decir, invadiendo estas células madres mesenquimales, pero también viaja en las células sanguíneas, viaja en los neutrófilos, viaja en las plaquetas. O sea, literalmente cuando este proceso se da del daño tisular, se activa la inflamación, se activa el proceso proliferativo y se pierde precisamente, que es lo que hace el virus, el genoma viral hace que actúa de tal manera en este tejido, en esta formación de este tejido, que se pierde el control de la proliferación.
Entonces no sé si hasta aquí me están entendiendo, es importante. Voy a hacer un resumen porque tenemos que entender lo que está pasando. ¿Qué está pasando? Yo no hago nada simplemente cortando acá con la cirugía. O sea, voy a hacer un corte de la cirugía y voy a retirar el tumor. Porque estoy creando, al cortar con la cirugía, estoy creando lo que se conoce como daño tisular, que es precisamente tengo que pasar el bisturí para eliminar ese tejido. Como ese tejido, el problema que hay y el problema del cáncer específicamente es que precisamente ante el daño tisular o ante la herida o ante el daño del tejido se ha perdido el control de la proliferación porque el virus precisamente hace que este control de la proliferación se vuelva anárquico y como tal no hay control en la proliferación, haciendo que el tejido crezca sin control. Entonces no hago nada creando, eliminando o sustrayendo el tumor, porque para poder sustraer el tumor tengo que hacer una herida, tengo que dejar una herida abierta. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que pasa siempre con el paciente? Quitamos esto de acá, arrancamos el tumor, pasa un cierto tiempo y normalmente donde vuelve y nace el tumor, lo que se conoce como lecho quirúrgico, que es la parte, vamos a suponer que este es el tumor, y lo quitamos el tumor. Entonces, ¿qué sucede? Esto por donde pasó el bisturí para retirar la lesión, para retirar el tejido dañado, o sea, el tumor, se conoce como lecho quirúrgico. Precisamente, vamos a anotarlo aquí. Lecho quirúrgico. Este lecho quirúrgico, ¿qué va a hacer? Precisamente que por aquí, que es donde está el daño tisular causado por el bisturí, vuelve y nace el tumor. Vuelve y se va a crecer de vuelta por acá. ¿Por qué? Porque se activa de vuelta el proceso inflamatorio y como el virus está en la sangre, está en la médula ósea guardado y literalmente se va a activar porque estas células madre mesenquimales se activan y salen al torrente sanguíneo ya infectadas cuando hay daño tisular. Entonces este daño tisular creado por el bisturí, creado en la cirugía, hace que se vuelva, como siempre sucede, y sale de vuelta el tumor por este lado. Por eso la cirugía no es solución para eliminar el cáncer como tal. Precisamente por eso, porque crea un daño tisular, genera una inflamación que siempre sale el tumor por el lecho quirúrgico. La quimio y la radio, la quimio por un lado, ¿qué hace? Pues contamina todo el cuerpo, obviamente va a generar erosión en los tejidos, porque la quimioterapia tiene un alcance sistémico, es decir, tiene la acción sobre todo el cuerpo, sobre todos los órganos, no es selectiva, tiene un alcance que es sistémico, ataca por igual tejidos sanos y tejidos con cáncer. Entonces, ¿qué sucede? Que los tejidos con cáncer tienen la capacidad, la quimioterapia, obviamente, de intoxicar esos tejidos, de generar daño tisular en esos tejidos y por ende puede precisamente hacer que se generen más lo que se conoce como metástasis, porque al crearse en cualquier parte del cuerpo, en cualquier tejido que tenga la capacidad de regenerarse, y eso espero que lo entiendan muy bien, porque eso es lo que es la metástasis. ¿La metástasis cuál es? La metástasis es que como nosotros tenemos esta condición en donde el virus está viajando por la sangre, está guardado en la médula ósea y está infectando las células madres mesenquimales, estas células madres mesenquimales que están infectadas por estos virus, lo que va a pasar es que si hay otro daño en cualquier parte del cuerpo, que tenga esa parte del cuerpo la capacidad de regenerarse, por ejemplo, normalmente se da metástasis a nivel del pulmón. ¿Por qué? Porque esa persona de pronto tuvo una gripa, le afectó el parénquima pulmonar, ahí le va a salir una nueva lesión de cáncer. Cualquier parte del cuerpo, de órgano, que tenga capacidad de regenerarse y que se genere daño tisular, mientras la persona tenga esta condición de células madres mesenquimales infectadas por virus,
lo que va a pasar es que van a crear lo que hoy en día se llama metástasis. Porque al final el cáncer no es más que una afectación a nivel viral de las células madres mesenquimales, precisamente que son las encargadas de reparar y de regenerar los tejidos. Eso es importante que se tenga bien en cuenta en la explicación que estoy dando. Entonces, la radio, obviamente, aunque tiene una afectación local, también daña los tejidos alrededor de la lesión. O sea, daña la lesión, o sea, afecta la lesión, elimina las células de cáncer, pero al final hay un daño tisular, entonces por eso va a volver a crecer en la parte donde se afectó por los rayos de la radioterapia. Entonces, como tal, puedo afirmar, y lo digo no con el 100, con el 1000% de certeza, de que ni la cirugía, ni la quimio, ni la radio son precisamente tratamientos que se puedan ser efectivos para eliminar como tal el cáncer. Y eso obviamente es lógico, si me entendió hasta acá, precisamente por la definición de lo que es realmente el cáncer. El cáncer, vuelvo y resumo, es producido por virus, se encuentran en reservorios que están en la médula ósea. Esos virus tienen la capacidad, se encuentran en el plasma, se encuentran pueden afectar neutrófilos, pueden afectar células sanguíneas y literalmente se van a expresar solamente cuando hay una afectación. O sea, si el virus no está afectando las células madres mesenquimales, no va a haber ningún problema, va a generar otro tipo de patología. Pero cuando está infectando a las células madres mesenquimales, literalmente cualquier daño tisular va a generar cáncer, o sea, o un tumor o una proliferación descontrolada, que al final es lo que es el cáncer. ¿Y por qué a nivel mundial muchos doctores, muchas personas recomiendan este tipo de procedimientos? Lo que sucede es que se definió mal desde el principio. El cáncer siempre se habló que era resultado de mutaciones genéticas, en el cual ante ciertas circunstancias las células a nivel nuclear se afectaban en su ADN y se generaba el proceso de proliferación. Entonces eso se llama como la teoría somática. Precisamente ese error de esa falsa definición, porque es una teoría, el problema es que esa teoría ha sido adoptada por la mayoría, por no decir a nivel mundial, por todos los países. Esa es la teoría que se prima y en base a esa teoría se hace cirugía, quimio y radio. Pero obviamente la teoría realmente ya está demostrada hasta la saciedad de que es falso, de toda falsedad, que realmente el cáncer no obedece a mutaciones genéticas. No significa que no haya mutaciones genéticas en el cáncer, pero no son la causa de la patología, o sea, no son la causa de la proliferación. Las mutaciones genéticas son productos del estrés oxidativo que se genera en la inflamación, y esa inflamación precisamente genera mutaciones genéticas, pero como tal no son la causa primaria de lo que es el cáncer. Entonces, ¿usted recomienda tratar el cáncer de qué forma? Bueno, lo que pasa es que ya no es el tema en esta ocasión, precisamente porque este es un video informativo. Pues nosotros precisamente, sabiendo que el cáncer es producido por virus, sabiendo que el cáncer es producido por daño tisular, es un proceso de inflamación, donde hay una afectación viral de las células madres mesenquimales, en esto se basa el protocolo Vernier. Sabiendo que es eso, el protocolo Vernier obedece realmente a lo que es la patología.